Bueno, vamos a ver las herramientas del bloque número 3. El bloque número 3, que es este, hace referencia a segmentos y a rectas. Bien, pues vamos a comenzar a desarrollarlos. Voy a eliminar el texto. Bueno, voy a comenzar poniendo una serie de puntos. Así, a estos puntos. Y voy a utilizar la herramienta. En la ayuda tenéis que, para definir este segmento, necesitáis las dos proyecciones, horizontal y vertical del punto A, el horizontal y vertical del punto B y luego el punto O, el origen de los ejes. Es importante, es imprescindible que vayáis colocando señalando los puntos en este orden, o sea, proyección horizontal, proyección vertical. Para el segundo punto, proyección horizontal, proyección vertical y finalmente O. ¿Vale? Y eso os dará las proyecciones del segmento que pasa por esos dos puntos. ¿Vale? Esto lo puedo mover. El resultado son los segmentos azules que se ven, pero aquí hay unos puntos, este y este, en los extremos de cada uno de estos tres segmentos, con los cuales se puede utilizar, si fuese necesario, pues la herramienta recta que pasa por dos puntos para trazar la recta. Vale, vamos con la siguiente herramienta. Es las trazas de la recta AB. Esto nos va a calcular las trazas y el orden en que se ponen los datos es exactamente el mismo. Así que repito y esto me aporta las trazas. La horizontal lo muestra con circulitos vacíos y la vertical con circulitos llenos. Este es más grande que el correspondiente a la línea de tierra. Bueno, para las siguientes herramientas que intervienen planos, os voy a explicar cómo se calcula o cómo se dibuja un plano. Esta es la herramienta. Tenéis que aportar un punto que va a estar en el plano horizontal, por lo tanto va a ser de la traza horizontal del plano, otro punto en la línea de tierra y otro en el plano vertical. Bien, los puntos ya los tengo, que son estos. Voy a apretar el punto B para que no moleste. Este punto V yo lo he colocado en el eje. Eso viene bien por si necesitáis desplazar el punto O hacia la derecha para hacer la línea de tierra más grande. Si el punto V lo colocáis en el segmento línea de tierra, si lo hacéis más grande, lógicamente el punto V se va a ir de su sitio y perder la referencia. Así que es mejor colocarlo en el eje y luego ya situarlo donde interese. Así que estas herramientas se utiliza A, V, B y O. Lógicamente, los nombres de estos puntos no tienen por qué ser esos precisamente. Es que se mueve. Perdón, se mueve también el punto de vista. Bueno, pues para la siguiente herramienta es hacer una recta horizontal por un punto P1. P1 será la proyección horizontal de un punto del plano. Así que el orden es el punto, la proyección horizontal del punto, el plano, A, V, B y O. ¿Vale? Esto nos trazaría una recta horizontal de ese plano. La frontal es exactamente igual. Punto, plano y O. Vale. Para la siguiente, recta perpendicular por un punto P del plano. Voy a utilizar el mismo punto para trazar por aquí la recta perpendicular al plano. Pues P1, A, V, B y O. Y me ha trazado la recta perpendicular. Todos los trazados, los resultados de las herramientas están con color azul. Y bueno, puede ser que al final, siendo todo el mismo color, pues con algún trazado tengáis algún problema. Bueno, eso lo podéis solucionar con la vista algebraica. Si seleccionáis esta opción, orden de construcción, bien, pues tendréis aquí al final la última herramienta que habéis hecho. En este caso, todos los elementos de la herramienta perpendicular van desde aquí, desde pulso 1. Bueno, ya están todos seleccionados. Ahora con el botón derecho, en propiedades del objeto, en color, le puedo cambiar el color y le cambio el color a todos ellos. Para diferenciarlos es interesante esa opción. Vale. Otra cosa que os voy a comentar sobre las herramientas es que en este caso
que trazamos el segmento entre A y B, si seleccionáis uno de los elementos que habéis construido con la herramienta y lo borráis, veréis cómo se van a borrar todos los que construí con ella, que son este otro y por supuesto la proyección horizontal. ¿Vale? O sea que si se borra un elemento, se eliminan todos. Con las trazas ocurrirá lo mismo. Si lo borro un punto traza, se borran todos. Bueno, continuamos con las herramientas y ahora vamos a trazar una perpendicular desde un punto P exterior. El punto pues va a ser, voy a mover primero el punto A para hacer la perpendicular desde A. Así que cojo la herramienta, proyección horizontal y vertical del punto, el plano y O. Proyección horizontal, vertical, el plano que es A, V, B y O. ¿Vale? Y eso me traza la recta perpendicular. Si cambio el punto, lógicamente la perpendicular pues tiene que cambiar. Este puntito, que es un circulito vacío, es el punto de intersección de esta recta perpendicular con el plano. Y ya la última de las herramientas, el giro de un segmento hasta dejarlo frontal, ¿vale? Pues voy a girar precisamente esta perpendicular. Necesito el punto A, el punto B, o sea, dos puntos del segmento y O. El primero de los puntos es el que se va a utilizar como centro para el giro. Así que voy a coger este, proyección horizontal, proyección vertical, horizontal y vertical del segundo y O. Bueno, y me lo he girado, como veis, hasta dejarlo paralelo a la línea de tierra, lo cual quiere decir que este va a estar en verdadera magnitud. Bien, pues esto es todo de este grupo.